Quiero decir que una de las cosas que afecta mucho el estrés o que nos hace como entrar en esa crisis existencial que es parte de nuestra bipolaridad es como el tiempo. Cuando yo recuerdo yo me preocupaba mucho por el tiempo porque nos han trazado como un esquema de que a los 20 años ya tienes que haber hecho esto, a los 30 esto, a los 40 esto, entonces ya uno se siente que como que no va a alcanzar todo eso. Yo tuve que por eso mismo desprenderme de toda esa teoría y alejarme de cualquier tipo de presión porque pues entendí que yo no nací para complacer a la gente, sino que cada uno tiene su proceso, que no importa cuánto tiempo se demore uno en lograr los objetivos o los sueños que uno tiene en la vida. Lo importante es disfrutar cada momento y hacer cada cosa lo mejor que se pueda, pero sobre todo olvidándose del que dirán y de que piensa la gente de mí, porque eso es un limitante que es como una cadena que con una bola de esas que le ponen a los presos, o sea, eso no nos deja avanzar. O sea, cuando nos olvidamos del tiempo, pero enfocándonos a trabajar cada día en lo que queremos hacer por nosotros y nuestra familia, entonces es más fácil uno sentirse libre. Eh, de las cosas que recuerdo, pues ahorita empecé a escribir el libro que les había contado, bueno, no sé si les conté ya. Es un proyecto que tenía en mente hace años porque de mi experiencia pues creo que otros pueden aprender así como yo he aprendido de experiencias de otras personas. Eh, También ha sido como una forma de yo sentarme a hacer un inventario de lo que tengo y de las cosas que viví y a la vez apreciar más lo que tengo. Entonces recuerdo que en mis crisis pues, o sea, la mente de uno madura, o sea, lo que yo pensaba a los 20 años no es lo mismo que yo pienso ahora que ya tengo 50. O sea que yo entendí que uno tiene un proceso de crecimiento en todos los sentidos, o sea que eh, uno no es solo mente ni solo cuerpo, uno tiene que cultivar eso más el espíritu. Entonces uno a la par que empieza a descubrir qué cambio necesitaba yo hacer para poder sentirme mejor, descubrí que hay que abordarlo desde esos tres puntos, que es la salud física, mental y espiritual. Bueno, también está la parte emocional. Aprendí que yo no puedo salvar al mundo, o sea, yo pues a pesar de que quiero el bien para mi familia, quiero lo mejor y quisiera que este mundo fuera diferente, bueno, tiene muchas cosas buenas, pero uno quiere siempre ver esto color de rosa. Entonces yo entendí que yo no puedo salvar al mundo, que puedo aportar mi granito de arena en el campo donde yo esté, donde esté, ya sea en la familia o en el trabajo o estudiando. Yo puedo mostrar y ser lo mejor, aportar lo mejor de mí, y que eso es parte de lo que es la cadena de cosas que hace que el mundo marche mejor, porque es así como tú ves que digamos una planta o una casa, o bueno, la casa se compone de un ladrillo, entonces yo me considero que yo soy un ladrillo, o sea, se compone de varias cosas, ladrillo, cemento, madera, todo. Entonces yo me considero solamente es una parte de esa casa y otras personas van a ser parte también de esa casa, entonces todo eso es lo que forma la estructura completa, pero yo no puedo pretender ser toda la casa. En algún momento podré sentirme tan con tanta capacidad para hacer más cosas de lo que he querido hacer, pero también me aprendí que uno tiene que no sobrecargarse de cosas, aprender a decir no, aprender a si hay algo que yo no puedo realmente hacer o comprometerme a hacer, bueno, qué pena, no lo puedo hacer. O sea, no hay que complacer a la gente, uno tiene que primero hacer algo por uno mismo. O sea, no es ser egoísta, sino que uno no puede entonces descuidar, descuidarse uno mismo por complacer a otras personas. Porque si uno está bien, pues uno puede ayudar a otras personas. Entonces esa es una parte que yo aprendí y pues todavía pues trato de seguirlo aplicando porque es fácil uno olvidarse, bueno, ya,
no, para mí siempre es un proceso que uno sigue de por vida. Y pues frases como las que me decía mi hermano, bueno, si pasa, que pase, me da lo mismo 8 que 80, o sea, es como uno sentirse así, fresco, o sea, no estresarse por nada, porque del estrés no queda nada, hay que andar y, o sea, muy, como le digo, sin pasarse al extremo de que pues tampoco se vuelve uno una lechuga, ¿no? Pero que no, que nada lo estrese, o sea, otra cosa, no desgastar la energía en cosas que no valen la pena. Un ejemplo, ah, aquí se habla mucho de la política, bueno, el presidente, que a unos les gusta, que a otros no, y bueno, empiezan y otros, unos empiezan a criticar y hablar, y lo mismo pasa en Colombia. Entonces yo aprendí que para qué desgastarme hablando en cosas que yo no puedo cambiar y que para qué criticar si realmente la crítica no trae nada bueno. Eh, Pienso yo que a veces uno habla más de la cuenta, como me decía mi hermano Ever, el hombre es esclavo de sus palabras y amo de su silencio. Y la verdad es que si uno entre menos hable a veces es mejor. Obviamente uno puede, necesita socializar y todo, pero a veces uno habla más y se desgasta la energía en criticando. O sea, cuando uno deja la crítica a un lado y más bien se dedica a mirar lo bueno y a, y a, y a apreciar lo bueno y a resaltar lo bueno, entonces más cosas buenas le llegan a uno y uno no se desgasta y no se siente así tan estresado. Entonces esas son cosas que a mí me han ayudado bastante. Bueno,